El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC llegaron a un histórico acuerdo sobre justicia transicional. El acuerdo se denomina Jurisdicción Especial para la Paz y es parte esencial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, mediante el cual se busca atender los derechos de las víctimas y contribuir al logro de una paz estable y duradera. Se trata de un avance muy importante en uno de los puntos más difíciles de la agenda de conversaciones. Va a ser un ejemplo a nivel de Latinoamérica. Somos el único país que aún mantiene en conflicto y es el único acuerdo que ha logrado poner a las víctimas como el eje central para poder desarrollar y ha marcado en ese sentido algo histórico frente a otros procesos que se han llevado a cabo. Es el primer paso para empezar a pensar en un país que realmente esté apuntando a ser un país, digamos que con mentalidad progresista. No es lo que todo el mundo cree, que que la paz la van a alcanzar en 3 días, porque como sabemos son más de 60 años de conflicto interno armado, ¿cierto? E inclusive hay otros países hasta involucrados dentro del conflicto por lo de las fronteras, pero de todas maneras creo que es un proceso muy importante. Es bueno que hagan acuerdos, pero en referente al marco de justicia estoy un poco de desacuerdo, porque creo que quedan algunos temas impunes, algunas cosas que realmente considero que deberían pagar. Realmente es un proceso que se está haciendo desde arriba, no se está teniendo en cuenta desde la base y se están dejando de lado comunidades campesinas, comunidades indígenas, que yo creo que son las mayormente afectadas por el conflicto. Son personas que están teniendo poca participación y realmente en la medida en que tienen poca participación, pues sus necesidades no están siendo escuchadas en cuestión de reparación. Pues el acuerdo respecto a justicia, pues estamos hablando de justicia transicional, pero no estamos hablando de justicia restaurativa en una medida, estamos hablando de restauración por parte del Estado, pero sabemos que en el conflicto hay muchos entes y muchos actores, entonces no hemos escuchado todavía cuestiones de reparación respecto a las FARC. El proceso de paz es un proceso que Colombia lo ha necesitado, llevamos 50 años en guerra y la justicia transicional es un punto clave, pues debemos de dar ese paso y digamos tragarnos esos sapos para poder dar avance a una Colombia distinta, a una Colombia en la que todos podamos vivir en armonía, con inclusión, con aceptación y con un verdadero perdón que permita a Colombia traer un desarrollo próspero para las nuevas y próximas generaciones. Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque un grupo que lleva 50 años o más de 50 años en un conflicto armado con el Estado colombiano y decide pues entrar a un proceso de dejación de armas, no de entregas, según como ellos lo han manifestado, pues termina siendo importante por el hecho de que nadie va a dejar las armas pues para ir a una cárcel y además que ellos persiguen un ideal político. Es una buena noticia para los colombianos que se terminara lo que es la guerra y el conflicto armado en Colombia, para un mejor futuro pues para nuestras generaciones venideras. El conflicto colombiano ha sido largo y ha ocasionado cientos de miles de víctimas. Son muchas las tragedias y demasiadas las violaciones a los derechos humanos. Es claro que no era sencillo un acuerdo sobre justicia que no terminara en impunidad y que fuera acertado y aplicable, donde lo pactado, además, tiene implicaciones que trascienden el ámbito nacional e involucran la justicia internacional en cuanto a derechos humanos y derecho internacional humanitario. Llegar al acuerdo sobre justicia le tomó más de un año a la mesa de diálogos de La Habana. Y hay que mirar algo muy importante, que es la posición de cada actor del conflicto, ¿no? Hay que mirar que anteriormente Colombia tenía unos procesos donde no se ha logrado llegar a un buen acuerdo por los afanes y las prisas, y en este caso pues las FARC es algo que ha llevado a no repetir los errores de los antepasados, y aquí es muy importante el papel que van a cumplir ellos en materia pues de proceso penal, cómo va a ser su participación en la justicia, cooperando y restaurando y sobre todo en la parte histórica y reparación a las víctimas. Considero que cada parte tiene sus intereses, por eso ha ido tan lento. Este tema ha sido muy complicado por toda la polarización, las encuestas muestran que siempre hay como un 50-50, un 60-40 entre los que quieren cárcel y los que no quieren cárcel, entre los que apoyan el conflicto y los que no apoyan el conflicto. Entonces creo que no ha sido fácil y además que está el tema de los delitos contra la humanidad, los de lesa humanidad,
que yo todavía sigo un poco confundido con eso, porque yo me imagino que los que van a hacer política son los altos mandos, no me imagino un soldado o un campesino lo que quiere es vivir tranquilo en su tierra. Y haciendo política, esas personas acusadas de reclutamiento forzado, entre otras cosas que quedan ahí. Las dos partes deben realizar un estudio y evaluar para poder pues llegar a un encuentro. Por eso es que se demora tanto esta cuestión de procesos, porque es mucha gente la que tiene que estar de acuerdo para eso. La responsabilidad que implica, generalmente en estos acuerdos siempre tener la responsabilidad no es solamente el hecho de hablar de qué se va a hacer y de pedir perdón y la garantía de no repetición, sino también de llegar a actos concretos para la reparación de las víctimas, que realmente son las mayormente afectadas durante el conflicto. Entonces yo creo que es complicado, es un tema bastante álgido, que necesita negociación, necesita tiempo, y pues si bien son 54 años de conflicto que no se pueden resumir en 1 o 2 años de negociación. Este proceso de paz es muy largo, son 50 años de guerra que hay que conciliar. Los procesos generalmente tienden a durar demasiado, incluso hay procesos en el mundo que llevan 12, incluso 15 años y han sido temporadas de violencia mucho más cortas. Es complicado porque está de por medio el tema de los derechos humanos, ¿ya? Y el tema de los derechos humanos es algo que no se resuelve de manera tan sencilla. Pues ¿por qué? Porque hay víctimas y hay victimarios. Las penas son un punto delicado de las negociaciones. La Fiscalía ha proferido unas 2.000 condenas contra miembros de la guerrilla. Casi 160 son contra comandantes del secretariado de las FARC. Pero las FARC, como lo han expresado, no negocian la rendición ni para que sus miembros se pudran en la cárcel. En la mesa de diálogo se le da forma a un modelo acorde con la realidad del país. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es parte de esa construcción. Deben haber penas alternativas, pues son muchos los responsables de la guerra, pero las penas alternativas deben de tener características penitenciarias, porque de todas maneras estamos sujetos a unos tratados internacionales que debemos acoger. Entonces, exonerarnos de penas privativas de la libertad o de penas con características penitenciarias deberían de dejarse de lado. Siempre han existido los mecanismos alternativos, lo que pasa es que la cárcel se deja como cuando la persona incumple un trato, un compromiso, el acuerdo genera cárcel, pero me parece que las penas y todo proceso en el mundo de violencia que ha llegado a una parte transicional ha sido formado a raíz de sacrificios y es de parte y parte. Aquí la gente lo mira como si fueran 8 años de cárcel y perdón y olvido. No, es algo que todos debemos sacrificar. Si nos ponemos a mirar los pros y los contras, nos vamos a quedar todo el tiempo en conflicto y guerra, y que yo le debo, tú me debes, y el país no va a lograr avanzar hacia una paz verdadera y duradera. Si ellos cometieron un error, deben pagar por ese error. Obviamente hay que darles oportunidades. No deberíamos repetir lo de Justicia y Paz, ¿no?, que hubo en el 2005. Pues sí, les dieron cárcel a unos cabecillas, a unos desmovilizados de las autodefensas de Colombia, unos 8 años, unos ya están saliendo libres, otros fueron extraditados. Pero el grueso, la gran masa de personas que componían los ejércitos paramilitares, pues terminaron yendo a conformar bandas criminales emergentes, lo que se conoce ahora como BACRIM, ¿no? Y tenemos fenómenos de violencia en el norte del Valle, en el departamento del Chocó, en Antioquia, en los llanos orientales, etc. El tema de la cárcel, pues, es como una encrucijada, porque uno creería que lo merecen por todo el daño que le han hecho al país, a los campesinos, pero tenemos que también ceder un poco, porque si no, entonces vamos a seguir en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Si vamos a hacer justicia, que sea la justicia que cobije a todas las personas involucradas en el conflicto, de una forma directa o indirectamente, deben pagar. Entonces, por la parte de que estén en la prisión, sí deberían de pagar. Lógicamente cometieron crímenes muy horribles, digámoslo así, pero pues también se ha tenido noticias sobre el paramilitarismo y las conexiones que hay con políticos en este momento en Colombia. A la gente le ofende mucho, por ejemplo, pensar que una de las grandes cabezas de las FARC que ha mandado a matar tanta gente o ha cometido delitos de lesa humanidad, por confesar sus crímenes apenas le den una pena máxima de 8 años, que es lo que yo tengo entendido. Pero pues lamentablemente así es el proceso, y si queremos la paz, pues eso tiene un precio.
un precio que hay que pagarlo. Y creo que eso debe ser, o sea, si se aplica para un grupo, se tiene que aplicar para todos, o todos en la cama o todos en el suelo, ¿sí me entiendes? Esos son los precios de la paz, es así de simple. Las penas de cárcel no harían mucho. Tenemos una crisis carcelaria, tenemos una sobrepoblación en las cárceles del país y llegar a hablar de penas carcelarias pues es llegar a decir más gente, pero no hay soluciones reales. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición estará compuesto por una jurisdicción especial para la paz, que contará con salas de justicia y un tribunal para la paz. Estas instancias las integrarán magistrados colombianos y algunos extranjeros, y contarán con veeduría internacional. También se creará una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, y se dará especial consideración a las víctimas y a su reparación. La verdad histórica nos conduce hacia la paz, más que la verdad judicial que incrimina y termina otorgando sentencia a los culpables. Es más importante para las víctimas y para los que no hemos sido víctimas pero que estamos aquí viviendo en el país, la verdad histórica, que se sepa qué ocurrió, qué ha pasado, qué pasa con los desaparecidos. Yo sé que muchos de pronto todavía guardan ese rencor y yo no los podría comprender porque yo no estoy en esa posición. A mí no me han matado un hijo en la guerra o han secuestrado a una madre o no, porque eso sería ridículo yo decir, ay, no, es que yo siento que esa persona lo va a poder superar, no. Pero el proceso, precisamente el proceso de reparación, de justicia y reparación integral tiene varios componentes. Está el componente económico, ¿cierto?, que eso hace parte de la reparación, pero eso va más allá. Está el componente de la verdad y creo que ese es el fundamental, el pilar para la gente que tiene que afrontar ese proceso de justicia y reparación en donde van a aplicar ese tipo de penas. Básicamente representa el derecho a la verdad, a saber realmente qué pasó con los seres queridos, qué pasó con las víctimas directas, qué pasó con las víctimas indirectas y realmente cómo se reconcilia. Pues si bien no podemos hablar de un nuevo inicio porque hay toda una memoria y hay toda una historia, podemos hablar de un punto de partida para comenzar a construir un país en paz, para comenzar a construir políticas públicas que vinculen, políticas públicas que reivindiquen la dignidad y el derecho a la vida. Si existe odio, digamos, del medio país contra otros, no avanzaríamos nunca, entonces hay que hacer un acompañamiento con esas personas, estaría de acuerdo con eso y ojalá pues que se llegue a la finalización de la guerra, el gobierno no desampare a estas personas. Es muy importante porque se está generando una verdad, se está generando una restauración y se le está considerando por primera vez a las víctimas, han tenido una participación en la mesa de diálogo y hemos sido representados en varias ocasiones. Entonces me parece que es la primera vez, el primer acuerdo en el que se le da tanta importancia a las víctimas en Colombia y considerando todos los casos y el derecho a la verdad. A las víctimas hay que repararlas y hay que reconocerlas. La justicia transicional tiene dos puntos en el tema de víctimas y es reconocerlas y repararlas, pero esa reparación tiene dos puntos. El primero es simbólico y el segundo es material. Se les debe dar la parte material, que es una parte económica en el tema de reparación, y también simbólico. Los actores del conflicto deben de pedir perdón, deben de pedir excusas. Con ponderación, con mucha discusión, con mucha consulta con todos los sectores de la sociedad colombiana y en especial con las víctimas, logramos encontrar una fórmula aceptable por ambas partes. En el modelo de justicia transicional colombiano se juzgarán guerrilleros, miembros de la fuerza pública y los terceros que hayan colaborado con los grupos armados. Una sumatoria grande. Alrededor de 15.000 guerrilleros tienen cuentas pendientes con la justicia. Unos 6.000 militares tienen procesos por violaciones a los derechos humanos, incluyendo el asesinato de personas o los mal llamados falsos positivos. Y existen cerca de 14.000 cómplices de los paramilitares a quienes les han sido compulsadas copias en la fiscalía. Para beneficiarse con el nuevo modelo de justicia, todos tendrán que reconocer lo que hicieron y reparar a las víctimas. No, a todos, a todos. A pesar de que hace muchos años, no sé, por ahí un gobierno hizo un acuerdo que se llama el Acuerdo de Ralito, no sé si lo recuerdan, con los paramilitares, en donde entró Mancuso muy alegremente allá al Palacio de Justicia a dar un discurso como el gran prócer de la patria. Entonces no sé por qué ahora se asustan tanto y les da tanto miedo, porque las FARC va a ser parte de digamos que el poder político de este país.
O sea, me parece que hay que ser como coherente en ese sentido, ¿no? Deberíamos dejar tanta doble moral. Yo creo que debe ser general. Si queremos poner orden, digamos, en este país y avanzar, debemos aplicar lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes para toda persona que sea colombiano, y más que son los responsables de esta guerra que ya lleva más de 50 años. Es para todos los actores de la guerra, a mi manera personal, y yo creo que esta es la base para lo que viene con el ELN a futuro, que es el diálogo que están por empezar el próximo año. Hay que tener en cuenta que a raíz de este acuerdo de justicia transicional podremos tener el próximo 23 de marzo, podremos tener prácticamente un fin del conflicto, que es lo que importa para la comunidad en general y el país, es la dejación de armas una vez se firme y se levanten de la mesa después del 23 de marzo. Y este conflicto era el más importante, o sea, en el nivel del mundo, y el punto era el más importante también porque era el de llegar a un acuerdo y el que decía prácticamente qué iba a pasar con estos actores armados, no solo campesinos, guerrilleros rasos, sino mandos medios y comandantes que llevan más de 30 años en la guerra. No solamente las FARC deberían ser cobijados bajo la medida de justicia transicional, sino también los responsables estatales. La justicia transicional debe ser para todos los actores del conflicto. En la guerra colombiana no solamente están las FARC, están los grupos paramilitares, el propio Estado siendo victimario, y en el medio está la población civil. En este conflicto han habido muchos actores y yo pienso que todos deben de pagar. FARC, paramilitares, algunos agentes del Estado que han cometido errores durante el conflicto y otros actores que, digamos, han aparecido en el escenario, como el ELN, que también está, digamos, en un proceso exploratorio. Yo pienso que todos los actores del conflicto de Colombia deben de pagar penas, reconocer sus víctimas y repararlas. En el Congreso se debate el acto legislativo para la paz, que incluye la conformación de una comisión legislativa especial, las facultades extraordinarias presidenciales y la financiación a 20 años de la paz en las regiones. La iniciativa de reforma constitucional pretende implementar de manera ágil los acuerdos de paz. La participación política de las FARC ha hecho parte de los debates, punto que, hasta donde se sabe, ya fue acordado en la mesa de negociaciones. Tenemos la experiencia del M-19 con Navarro Wall y otros comandantes. Tuvimos a Carlos Pizarro haciendo una campaña a la presidencia que lamentablemente fue asesinado. No, pues me parece como lo coherente, ¿no? Pues si las FARC buscan un objetivo político, lo mejor es que entran a la vía electoral. Yo, sin embargo, creo que no les va a ir muy bien electoralmente hablando. No se nos puede hacer raro ver nuevamente un comandante aspirando a un cargo público, pero yo dudo porque he escuchado que Timochenko no tiene la finalidad de llegar al Senado, sino generar un grupo político, unos nuevos líderes que puedan representar los intereses de las FARC, y entre eso ellos ya lo tienen muy definido, según lo han podido manifestar desde La Habana. Yo pienso que quienes no se les demuestre que hayan cometido delitos atroces, delitos de lesa humanidad, e incluso los militantes de las FARC que son, digamos, rasos, yo pienso que los cabecillas sí es un tema delicado porque la mayoría están condenados por delitos atroces y es poner a quienes han desangrado el país a dirigirnos, y me parecería, digamos, en un momento dado terrible por las heridas que el mismo país tiene. Entonces es poner sobre la herida otra herida, algo que nos va a tallar. Yo pienso que eso es lo que tienen que hacer. O sea, olvidémonos de las armas, olvidémonos de seguir secuestrando, olvidémonos de seguir reclamando los derechos por la mala y vámonos por la parte como lo debería estar haciendo un Estado moderno. Este país lo han manejado 4 familias, ¿ya? Entonces ya sería bueno, digamos, bueno, escuchemos a esta gente a ver qué es lo que hablan, que pelean por el pueblo. Dejémoslos que hablen. Entonces la participación en política sería buena para escuchar las ideas de ellos y que entonces ya el pueblo decida, ya como hacemos aquí en elección popular, darle la oportunidad a ellos a ver. Sería interesante verlos en un marco legal proponiendo y trabajando por un pueblo que tradicionalmente sus ideologías han sacado mucho a relucir y pues su lucha, según ellos, se ha resumido en la lucha por el pueblo. Entonces sería interesante verlos en acción y verlos trabajar en un marco legal y viendo pues que se ponga en práctica por todo lo que supuestamente han luchado. El Acuerdo de Justicia Transicional tiene 75 puntos y un catálogo de sanciones restaurativas.
Tanto el tema de justicia como el de verdad cobijan a insurgentes, paramilitares, agentes del Estado, empresarios, entre otros. Un asunto de largos alcances que afecta a sectores poderosos cuya participación en la guerra y responsabilidades no han sido investigadas hasta el presente. No es una justicia para las FARC, sino para hacer posible el tránsito de la lógica del conflicto a la de la paz, donde los diferentes actores deben ser considerados. Yo pienso que hay dos tipos de oposiciones. La oposición radical será quienes se benefician de la guerra o quienes saben que tendrán unas penas muy graves porque han cometido errores, han sido parte del conflicto, y otros se oponen porque de pronto el gobierno le da un manejo mediático muy malo al proceso. Lo que pasa es que hay mucho dolor y uno habla desde su perspectiva como ha vivido en el conflicto, desde la ciudad que no le hemos vivido los enfrentamientos de primera mano, pues es muy fácil decir ni perdón ni olvido. Es muy fácil no pensar en los demás y no pensar en las personas que están en el campo, que son realmente las que están directamente con las balas, directamente con el desplazamiento. Yo pienso que es poner un poquito de la parte de uno, estar en el lugar de otros, en los zapatos de otros, y fuera de eso, pues la necesidad, necesidad de ya parar con toda esta guerra y toda esta sangre que al fin y al cabo son colombianos como nosotros. Creo que yo por intereses políticos, también por intereses económicos, no es un misterio que en el país hay mucha gente que se beneficia por la guerra, hay mucha gente que se beneficia por la política y mientras quizás haya también narcotráfico, ¿no? Porque también lo manejan. Entonces, mientras hayan intereses comunes, hay mucha gente que se va a oponer de manera anónima o también de manera directa, como se han manifestado muchos a través de medios. La guerra en Colombia siempre ha tenido una posición y en este caso es una extrema derecha o es la posición del gobierno anterior que hubo aquí en el país, lo que lleva a que Colombia se vuelva muy guerrerista. Aquí hay gente que cree que el conflicto sí tuvo un desescalamiento en el gobierno anterior del señor Álvaro Uribe Vélez y eso no sucedió, simplemente que la guerra se replegó a los campos y en la ciudad se hizo creer por medio de la manipulación mediática de que el conflicto no existía y que se había disminuido y que ahora nuevamente en este gobierno se volvió prácticamente a fomentar. Pero todos sabemos que el gobierno de Santos reconoció lo que Uribe no quería reconocer, que existía un conflicto interno de más de 50 años en Colombia. Te cuento que se acabaría, digamos, el ingreso para las personas corruptas que manejan este país. Entonces, es malo para ese sector, sería malo para ellos. Yo creería, así lanzando una respuesta, una conjetura, que el discurso del presidente Álvaro Uribe de la seguridad democrática y del enemigo interno caló mucho en gran parte de la sociedad colombiana. Entonces, como veníamos de un proceso de paz fracasado, llega Uribe con un discurso militarista y pues se ven reducidas las FARC de cierto modo. Entonces yo creo que a la gente eso le caló. Entonces no está muy de acuerdo ese pequeño proceso de paz y mucho menos de que participen en política, sino que se siga la vía militar y la vía armamentista. Vamos a terminar el más antiguo y el último conflicto armado del hemisferio occidental. Porque lograr la paz en Colombia y en cualquier rincón de la tierra es una responsabilidad que nadie debería evadir. Las FARC continúan en una tregua unilateral y el gobierno ha suspendido los bombardeos, pero se mantiene el peligro de encuentros fortuitos fatales o de errores del cálculo castrense. De ahí la importancia de un cese al fuego bilateral, del cual ya empieza a hablarse, que aminore los riesgos en el terreno militar y sea un paso más en la preparación para el fin del conflicto. Creo que sí, igual a la actualidad, pues según lo dice el presidente, el 16 de diciembre piensa firmar un cese bilateral. Esto de la justicia creo que pues también es como poner de su parte para que por fin pueda haber una firma definitiva a esto. Creo que también esto del cese bilateral puede quizás agilizar esta firma de la paz que tanto lo ha venido necesitando el país. El punto de justicia fue clave, sobre todo las FARC lo aceptaron con un aplauso y una sonrisa muy grande. Yo pienso que permitirá avanzar en la dejación y en el cese bilateral, un cese bilateral del que ya se está hablando. El gobierno debe estar preparado una vez que finalice eso, también dedicarse a la resocialización con estas personas
para que eso no vuelva a incidir y no vuelvan a crecer, digamos, grupos ilegales. Sí, como te decía, un apoyo, un seguimiento, acompañamiento para que esas personas, digamos, dejen lo que es la violencia. Son como dos cosas, ¿cierto? Primero que ellos no es que van a dejar las armas para rendirse, sino para hacer parte del proceso. Y la otra es que se les dé garantías. ¿Sí? Deben haber garantías de ambas partes, de verdad de parte de ellos y de reparación y de participación política de parte del Estado. Sí, si el proceso continúa al paso que va y como se está hablando en este momento, yo soy muy optimista de que vamos a tener una firma de acuerdo y a partir de marzo una fecha exacta de 60 o 90 días de dejación de armas, de concentración del grupo armado en unas zonas campesinas y tendremos los primeros avances en materia de política, cómo va a ser su reintegro a la sociedad, siempre y cuando pues, aquellas personas que están en contra del proceso no vayan a otra jugada o no se genere otro conflicto, porque hay gente muy amante de la guerra, porque esto es un negocio que ha llevado a que hay muchos intereses de por medio, pero hay una buena disposición de las partes y el gobierno en esta ocasión yo creo que le ha sido muy transparente al país. Puede ser favorable en la manera como se maneje el equipo negociador y puede ser favorable de acuerdo a la voluntad que se tenga de parte de todos los actores armados. Si hay voluntad verdadera, y si está sobre todo la intención de no repetición, puede ser un inicio. Sí, claro, en definitiva, ¿no? Es uno de los puntos que ellos trazaron, uno de los puntos más que está ya acordado, y pues ahí están construyendo el camino para la paz. El acuerdo sobre justicia ha despertado expectativas en la sociedad, mas el futuro es aún incierto. Desde los días subsiguientes al anuncio del acuerdo, se revelaron diferencias entre las delegaciones sobre asuntos como el número de puntos convenidos o sobre la pertinencia de difundir el texto del acuerdo. La oposición política aprovecha el desconocimiento y las divergencias para atacar tanto el acuerdo de justicia como el proceso de paz en general. Una paz reclamada por la mayoría de los colombianos que empieza a respirarse en buena parte del país.